Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Lleva por título Cómo lidiar con los espíritus malignos. Y es bastante interesante esta clase, ya que prácticamente es algo que ya venimos tratando hace ya algunos días, hace algún tiempo, donde durante toda esta sesión de estudios que hemos estado realizando, estamos hablando sobre cómo nosotros lidiamos con espíritus, ¿ya? Y en muchas ocasiones hemos visto que no se trata de espíritu, ni siquiera que te están atormentando, sino que más bien desde una percepción personal. Entonces, durante estas sesiones hemos estado viendo cómo discernir estos puntos que son bastante importantes y poder disfrutar de todo lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar cómo lidiar con espíritus malignos. Entonces, empezamos. Es peligroso pensar en los pensamientos del diablo, porque sus pensamientos traen oscuridad, depresión, opresión y finalmente traen error. Cuando nosotros, como creyentes, nos comenzamos a alinear a lo que Satanás está diciendo, cuando nosotros nos comenzamos a alinear a lo que Satanás quiere atormentarnos por medio de los pensamientos, nosotros comenzamos a pensar como él piensa, y esto es lo que trae oscuridad. Uno de los pensamientos recurrentes que los cristianos podemos decir que recurrentemente nos llegan es, primero, ¿sabes qué? Mira, no es importante que te congregues. Después de todo, tienes la gracia, el Señor está contigo, tienes el favor del Señor. Que es una verdad, pero es una verdad a media. Recordemos que Satanás tentó a Jesucristo con la palabra. Entonces, muchas de las veces Satanás viene a ti diciendo, pero ¿para qué necesitas congregarte si el Señor está contigo? No necesitas nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona obedece este pensamiento oscuro. Si bien es cierto, el Señor está con nosotros y es verdad, pero es importante que nosotros nos podamos congregar. Y después viene y dice, bueno, ya faltaste un día, faltaste 2 días, nadie lo va a notar. Hasta que ya comienzas a tener innecesaria la asistencia a la congregación, hasta que ya termina apartándote totalmente y después viene el pensamiento diciendo, pero oye, ¿para qué te vas a congregar si cuántos días llevas sin congregarte? Qué vergüenza, ¿no? Y ahí es donde ya Satanás te tiene atrapado. Así que tengamos cuidado con los pensamientos, cuidado con lo que estamos pensando. Piensa lo que estás pensando, si realmente lo que tú estás pensando se está alineando a las Sagradas Escrituras o lo que tú estás pensando se está alineando a un estado emocional, se está alineando tal vez a lo que Satanás te está atormentando. Mira, a veces debido a nuestra enseñanza religiosa creemos que debemos orar durante una semana antes de poder ejercer nuestra autoridad sobre el diablo. O creemos que tal vez debemos ayunar varias comidas antes de poder tratar con el diablo. Pero nuestra autoridad sobre el diablo está en el nombre de Jesús, basado en nuestros derechos y privilegios en Cristo. Nuestra autoridad sobre el diablo no depende de cuánto tiempo estamos orando o ayunando. Pero sí necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Por otro lado, orar y ayunar nos ayudará a ser más sensible a la dirección del Espíritu Santo. Venimos nosotros de una tradición eclesiástica, iglesia, clérigo, son terminologías que podemos utilizar sin ningún problema, no son términos que son netamente de la iglesia católica o de la iglesia universal, sino que más bien son de la iglesia universal en cuanto a todos los que somos creyentes en Cristo. Así que no tengamos miedo en utilizar esos términos. Bien, venimos de una cultura eclesiástica donde se nos decía que ya hay alguien enfermo, vamos a hacer semanas de ayuno, hay hermanos enfermos, vamos a hacer semanas de consagración. Cuando yo conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que dejé de asistir fueron a las semanas de consagración. Ahora, Eugenio, ¿es malo asistir? No, no es malo asistir. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esa semana de consagración? Si yo tengo una semana de consagración, la semana de consagración quiere decir, son
reuniones todos los días, donde en las mañanas se va a orar y por la tarde se va a las reuniones, a los cultos tradicionales que todas las iglesias tienen. Eso se llama una semana de consagración y se termina usualmente con alguna vigilia, qué sé yo, y ayuna, se ora, etc. Ahora, ¿es bueno eso? Sí, es bueno. ¿Puedo participar de eso? Sí, puedes participar. No hay ningún inconveniente. Ahora, el enfoque por el cual se realizan estas semanas de consagración es el punto. ¿Por qué? Porque se realizaban estas semanas de consagración para que tener puntos a favor cuando Cristo viniese. Porque se decía, Cristo viene en cualquier momento, entonces nos vamos a consagrar esta semana por si que esta semana viene y así nosotros estemos totalmente calificados para que Él nos lleve. Entonces ahí está la intención que sería la incorrecta. También se nos conoce o tradicionalmente la iglesia evangélica se nos enseñaba que nosotros deberíamos de ayunar y orar para poder reprender los demonios. Y teníamos una persona que tenía problemas, entonces entrábamos en ayuno, en oración, donde la autoridad y el ejercicio de la obra o el desarrollo de la obra que íbamos a realizar, que era que esa persona fuese libre de ese espíritu inmundo, de esa enfermedad o de ese tormento, descansaba plenamente en lo que yo estaba haciendo, en mi santidad. Descansaba en lo que yo había hecho durante la semana. Entonces, Señor, mira, hemos ayunado, hemos orado, por lo tanto, merecemos ahora que se mueva tu mano. Y ahí está el punto. Entonces, tenemos que llevar el equilibrio de esta situación. Si la intención es la incorrecta, no participo. Si la intención es la correcta, entonces yo participo. ¿Ya? O puedo participar entendiendo estas cosas y entendiendo que lo importante de todo esto es la intención con la que yo estoy realizando. Por ejemplo, también se hacían vigilias. Usualmente las vigilias se realizaban porque la palabra dice que debemos mantenerlos vigilando hasta que Cristo venga. Pero ¿qué quiere decir eso? Vigilia realmente es una reunión alargada de oración y de oportunidades. Vigilar simplemente es estar atentos. Ahora, Eugenio, ¿es malo asistir a una vigilia? No, no es malo. De hecho, nosotros en alguna oportunidad, cuando se realice o se conmemore el día de Pentecostés, lo más probable que tengamos que o queramos hacer una vigilia de Pentecostés como buenos carismáticos que somos. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se conmemora la venida del Espíritu Santo a los 120 que estaban en Pentecostés y podemos disfrutar el día de hoy de las bondades de nuestro Señor. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús descansa. La autoridad que yo tengo como creyente descansa en su plenitud en lo que Cristo hizo en la cruz y en la autoridad que el día de hoy nosotros podemos tener en el nombre de Jesús. Bien, no descansa en las obras que yo pueda hacer. Ahora, es importante que si yo me voy a enfrentar a un espíritu inmundo, me voy a enfrentar a personas que están siendo atormentadas o tal vez a mi propia vida, porque también podemos ser atormentados por Satanás, ¿sabes qué? Es importante que tú sepas quién eres en Cristo. Ah, pero es que yo ya sé. Sí, está bien, lo sabes, pero ¿lo tienes fresco en tu memoria? ¿Realmente estás consciente de lo que tú eres en Cristo? ¿De lo que tú puedes hacer en Cristo? Por eso es importante que la iglesia comience a fundamentarse en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Cristo, en lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Porque el mayor problema, y siempre lo hemos dicho, y bueno, siempre lo he dicho y lo hemos dicho desde que comenzamos estas clases, es que el mayor problema que los cristianos se enfrentan es a causa de no saber quiénes son en Cristo. Pero Eugenio, yo paso muchos problemas financieros porque no estás consciente de que el Señor es tu pastor, por lo tanto, nada te va a faltar.
y nada te puede faltar. Y si tú vives con esa conciencia de que nada te va a faltar y que nada te puede faltar, porque Jesús, el Señor, es tu pastor, entonces allí es donde tú vas a comenzar a vivir y a disfrutar esto que el Señor tiene para ti. Amén. Muchas personas creyentes y no creyentes por igual inconscientemente se rinden al diablo. A veces debido a la ignorancia, las personas pueden convertirse inocentemente en una herramienta de Satanás cuando inconscientemente se rinden ante él. Pero las personas, incluso los creyentes, también pueden cederse conscientemente al diablo. Y ahí está el punto. Yo decido al día de hoy, y yo creo que las personas que están viendo y que están llevando esta serie, a partir de hoy ya no pueden decir inconscientemente me cedí ante Satanás. No, no pueden decirme eso. Si usted ha llevado todas las clases y está estudiando la palabra con nosotros, al día de hoy le quiero decir de que no puede decir de que inconscientemente se entregó a Satanás. Toda la entrega que pudo haber hecho usted a Satanás ha sido de forma consciente. Si usted a lo mejor hay un área en su vida, tal vez, que le está entregando a Satanás, porque hemos entendido durante toda esta serie que podemos entregarnos totalmente a Satanás, parcialmente a Satanás o a algunos puntos en específico a Satanás. Entonces, como también a Dios. No quiero, por favor, resaltar a Satanás, pero estamos hablando sobre cómo lidiar con un espíritu mundo. Le digo entonces, si que usted analizando su vida le está entregando algún área a Satanás, entonces es el tiempo de hoy día poner el freno. ¿Será la parte de la salud que ya me he rendido, que ya no voy a ser sano? ¿Será la parte económica que para qué voy a dar a la iglesia, que para qué voy a estar ofrendando o dando mis aportes monetarios y total, entre todo nos está yendo súper bien? ¿Será que realmente estoy entregando en esa área, Satanás? ¿Será que no estoy entregando un aporte financiero a la congregación porque a lo mejor Satanás, le he creído a Satanás que me va a faltar? O tal vez no me cedo ante los planes que Dios tiene para mí porque no quiero hacer la voluntad del Señor, por lo tanto no quiero ir por el mundo predicando el Evangelio. Pregúntate. Date el día de hoy para preguntarte y decirte qué área de mi vida le estoy entregando a Satanás, y corrige eso. Comienza a declarar la palabra. A mí no me gusta mucho el término declarar porque se entiende como esos lugares donde vamos a declarar y vamos a profetizar, que está bien, pero también hay áreas o sectores del mundo que, sobre todo con la nueva era, que también declaran positivo, declaran ciertas cosas que se entienden a confundir. Personalmente me gusta decir habla la palabra. Hablar la palabra. Llénate de versículos bíblicos donde puedas hablar lo que el Señor tiene para ti. Los creyentes tenemos toda la autoridad sobre espíritus malignos. Lo que no podemos hacer es ir en contra de la voluntad de alguien que quiera permanecer con ese espíritu, ya que no podemos ir en contra de la decisión de otra persona, pero sí podemos atar a ese espíritu para que no moleste o dañe a otro creyente. Entendámoslo bien. Si hay alguien que quiere permanecer haciendo lo que está haciendo, está en su libertad. Bien. Ahora, si lo que está haciendo, que es influenciado por un espíritu maligno y está atormentando a otro creyente, yo puedo atar el efecto que tenga ese espíritu en contra de ese otro creyente. Mas no voy a orar para que esa persona sea libre. Porque en su libertad que el Señor nos ha entregado a todo el mundo, esa persona decide permanecer creyéndole a ese espíritu inmundo. Me pasó un caso muy cercano. Tengo un conocido, no le puedo llamar amigo, pero sí el caso de una persona que se acercó a mí. Esta persona es un ex pastor que recurrentemente está tomando malas decisiones, y llegó un punto donde yo le dije, sabes que ya yo no puedo orar por ti porque estás tomando tu decisión. Yo la verdad no puedo llevarte a donde tú no quieres ir. Yo sé quién eres, sé qué puedes hacer, sé que tienes, pero yo te puedo mostrar eso.
pero no puedo llevarte a donde tú no quieres ir. Entonces la persona se molestó, se enojó, qué sé yo, etcétera. Pero el Señor siempre en su bondad, en su amor y en su misericordia, en su gracia, lo rodeó por otro lado y ya el día de hoy, después de meses, se está volviendo a contactar conmigo y me está diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí quiero hacer las cosas bien, me está costando, pero sé que puedo, voy a ir paulatinamente, prolongadamente, desenredándome de esto y ya voy a poder comenzar a ser la persona que soy. El día de ayer predicó después de muchos años, no muchos años, 2 o 3 años, predicó, se sintió muy bien y yo le dije, mira, esa es tu verdadera identidad. ¿Te sentiste cómodo? Sí, me sentí muy cómodo, es lo mío. Entonces, comienza a direccionarte a esto. Si yo estuviese en su caso, o en sus pantalones, o en sus zapatos, yo hubiese tomado drásticamente la decisión de direccionarme. Pero él me dijo, no, quiero ir haciéndolo poco a poco, lento. Entonces, bacán, listo, ese es tu rollo, tu problema. Lo importante es que siempre vamos a estar aquí para poder ayudarte, guiarte y orientarte. Entonces, no podemos ir en contra de la decisión de otra persona. No podemos ir en contra de lo que otro está decidiendo hacer, tomar, vivir o experimentar. ¿Bien? Sí podemos ir en contra de lo que esa persona esté haciendo en contra de otro creyente. Mira, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos prometió la victoria en cada situación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice así, gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. El asunto del problema, el asunto de lo que estamos viviendo o experimentando, no quiere decir de que no vamos a tener problema. No quiere decir de que vamos a vivir una vida como de Bilsipap, como decimos acá en Chile. Para los que no conocen la bebida Bilsipap, porque no hay en otros países. Bilsipap son dos extraterrestres que son una bebida, una gaseosa, perdón. Y dice Bilsipap, la vida en otro mundo, algo así. Entonces, no es que, si bien es cierto, somos ciudadanos celestiales, que estamos de paso en la tierra, nosotros no vamos a no tener problemas. Lo que el Señor prometió es que vamos a tener la victoria a ese problema. Si el día de hoy hay un espíritu inmundo atormentándote, es tiempo de que sepas quién eres en Cristo Jesús, te pongas en la autoridad que tú tienes en Cristo, te pares firme, te sientes en la gracia y le digas en el nombre de Jesús, hoy pongo punto final a esta situación, a este problema, y te ordeno en el nombre de Jesús que me dejes. Pero tú me dirás, pero Eugenio, parece fácil. Sí, parece fácil cuando te enfocas en la fe y no en la emoción. Muchas veces las personas buenas, incluso las personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, pueden rendirse inconscientemente al diablo y causar problemas en la iglesia. En esos casos tendrá que lidiar con el espíritu maligno que está causando el problema al ejercer su autoridad en Cristo. ¿Vamos a tener problemas con personas? Vamos a tener problemas con personas. Recordemos siempre que el problema no es la persona, sino es el argumento o la actitud que tiene esa persona. Y cuando iniciamos el ministerio, acá en Chile, muchas personas que llevaban un trasfondo religioso, se levantaron en nuestra contra. Y el problema, que personalmente reconozco, pido perdón y ya lo corregí, fue atacar a la persona y no atacar al argumento de la persona. Entonces, ya lo corregí, ya no hay problema, estamos en vivo, sonrían, estamos en vivo. Pero el día de hoy, todo lo que se levante en tu contra es simplemente un argumento, una forma de pensar que según Romanos 12:2 tenemos que renovar según las Escrituras. Amén. Y pónganme atención en esto. Tú, no Dios, y ciertamente no el demonio, debe controlar tus propios pensamientos.
Hace toda la diferencia en el mundo lo que piensas. Dios quiere que mantengamos nuestros pensamientos sentados en Él y en su palabra. Como referencia, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Amén? Dios no aprueba los pensamientos equivocados. Nos da instrucciones en su palabra sobre lo que debemos de pensar. Si hay espíritus que están, o hay instancias donde estás siendo atormentado, atormentada por espíritus inmundos, alinea tus pensamientos con la palabra. ¿Sabes qué? Lo curioso de esto, que cuando nosotros comenzamos con Belén a profundizar, y no necesariamente cuando comenzamos la serie, sino que ya desde un tiempo acá, a profundizar en las escrituras, fue donde menos ataques del enemigo comenzamos a tener. Anteriormente, cuando no profundizábamos en las escrituras, venían demonios a despertarnos en la noche, venían brujos a atormentarnos. Recuerdo en una ocasión cuando apareció una bruja en la puerta de la casa porque habíamos orado por una persona que habíamos disuelto un hechizo. Y apareció en la casa la bruja, qué sé yo, etcétera. Y oramos y la sacamos de la casa, etcétera. Y en un inicio era así. Cada vez que orábamos por personas, eran libres esas personas, en la noche venían a atormentar. Pero, desde que hemos centrado nuestros pensamientos en renovarlos, en saber quiénes somos, en meditar en su palabra, constantemente, siendo constante, hemos cada vez menos tormento hasta el día de hoy. Prácticamente, no digo que no los hay, pero no es tan común como antes, porque ya sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces, vuelvo a insistir, el mayor problema que un cristiano va a enfrentar es a causa de que no sabe quién es en Cristo. Deje las emociones a un lado. No las deje a un lado. Reconcíliese con esas emociones, actúela, fórmela, capacítelas y avance. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Los creyentes, no Dios, deben ejercer autoridad sobre el diablo. Miren, hay un solo versículo en la palabra del Señor que dice: Dios reprende al diablo. Uno solo. Todos los demás atribuye que el que debe de ejercer autoridad sobre Satanás eres tú. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra griega traducida como potestad o como poder también se traduce como autoridad en otras partes del Nuevo Testamento. Así que puedes leer este versículo: toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. El poder en el fondo es el ejercicio. Pongamos, hay un policía, hay un carabinero. Él tiene el poder de detener un auto, ¿cierto? Pero al ejercer la infracción, él ejerce su autoridad como referente, como persona que está cumpliendo un rol. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la autoridad para poder ordenarle a Satanás: retírate, porque yo tengo el documento legal, que es la palabra del Señor, que dice que todo se va a sujetar al nombre de Jesús. Marcos 16:15 y 17 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tú tienes la fe o la creencia de que puedes echar fuera demonios, también tienes ese mismo derecho para hablar en nuevas lenguas. Si tú ya oras en lenguas como oración personal, tú también tienes el mismo derecho para poder echar fuera demonios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿Cómo huye el diablo de mí? Me sujeto a Dios, sé quién soy en Cristo y luego resisto al diablo. Ni siquiera dice pelear ni guerrear, dice resistir, hacer el aguante, ir al choque con él. Te vas en el nombre de Jesús y huirá de nosotros. ¿Sabes qué? La mayor arma que tú puedes tener es la palabra, ¿sí? Escrita. Esa es tu mayor arma, como todo creyente. Pero no hay mayor arma que entender y tener esos pensamientos divinos, poderosos en mi mente. Creerlos, hablarlos. Porque soy Cristo en la tierra. Soy hijo de Dios, soy parte de su cuerpo, miembro de su sangre, parte de su cuerpo, miembro de su carne, de sus huesos, de sus ligamentos. Por mí corre sangre bendita. Por mí corre la sangre de Cristo. A mí hace años atrás, cuando estaba en iglesias más tradicionales, me trataron de hereje cuando yo dije que Jesús había hecho una transfusión de sangre en mí. Y no lo dije en el sentido personal, sino que lo dije a nivel general. Lo dije a todos los creyentes. Jesús nos hizo una transfusión de sangre. Sacó la mía, sacó mi ADN y puso el de él. Y me trataron de hereje. Pero no hay problema. Miren, esa es una verdad. Si lo quieres ver así, lo quieres visualizar así, visualízalo así. Satanás sacó todo tu ADN y toda tu sangre y puso la de él en ti. Perdón, Jesús sacó toda tu sangre. Perdón, Jesús, no va a faltar el que se va a asustar. Pero los que me conocen saben que a veces me equivoco. Jesús sacó toda tu sangre. Todo lo que tú eras, todo lo perverso, todo lo malo, todo lo dañado mentalmente que eras. Y puso en ti sangre nueva, fresca, divina, especial para ejercer todo lo que Él quiere que tú hagas aquí en la tierra. Amén. Para ir finalizando, Satanás no puede tomar ninguna autoridad en tu vida a menos que le des la autoridad. Por supuesto, si no ejerce su autoridad sobre él o toma una posición en contra de las tentaciones y aflicciones que él trae contra usted, entonces no se hará nada con respecto a la situación. Porque usted es el que tiene autoridad en la tierra a través del nombre de Jesús. La pregunta es, para cerrar esto, ¿qué vas a hacer con el diablo? ¿Vas a meter la cabeza en la arena como un avestruz y esperar que se vaya? ¿Vas a dejar que te devore? No, 1000 veces no. Define tu posición con la espada del Espíritu y el nombre de Jesús en la victoria que Jesús ganó sobre él y la puso a Satanás en fuga. No hay peor manera que pisotear la sangre de Cristo, no tomando la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Y voy a terminar orando. Si hay algo que está atormentando tu vida, el día de hoy se va. En el nombre de Jesús. Si hay algo que que Satanás esté atacando en tu vida, se va en el nombre de Jesús. Pero te digo una cosa. Eso puede volver. Es más, va a volver. Pero si tú no estás preparado, no estás listo, no estás preparado siendo consciente de lo que eres en Cristo, en vano vamos a orar. Pero creo con todo mi corazón que el día de hoy has entendido lo importante de pasar en la palabra del Señor, lo importante de hablar su palabra, lo importante de comenzar a hablar su palabra, lo importante de comenzar a estudiar su palabra, lo importante de comenzar a entender que soy en Cristo y no te va a ocurrir. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esa autoridad que tú nos has entregado. Y por medio de esa autoridad que tú nos has entregado en Cristo Jesús,
oro para que ahora, a partir de ahora, en el nombre de Jesús, Satanás se vaya de las vidas que están viendo este video. Ahora, en el nombre de Jesús, no más tormento, no más aflicciones. Son completamente libres por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ejercemos ahora autoridad y nos ponemos de acuerdo, y me pongo de acuerdo con mis hermanos, para que desde ahora comiencen a experimentar la libertad que tienen en Cristo. Satanás, en el nombre de Jesús, te digo ahora, déjalos. Eres libre para la gloria de Cristo Jesús. Y Satanás huye despavorido de tu vida. Amén. Aleluya. Nos vemos en la próxima clase.